En la vida cotidiana venía diciendo que teníamos muchas situaciones en las cuales tenemos que coordinarnos. Y la coordinación, lo podemos decir, tenemos que coordinarnos con nuestros familiares. Ahora, sobre todo, en esta pandemia, la coordinación es relevante porque hay que hacer, que tenemos que hacer en nuestro hogar, aquellos que todavía hacen algo en sus casas, a otros no. Tenemos que coordinarnos en términos de, obviamente, por ejemplo, esta misma clase requirió una coordinación de parte mía y de parte de ustedes para poder concretar esto que es una clase sincrónica, en donde los dos tenemos que juntarnos en cierto horario, bajo ciertas condiciones y lograr cierta coordinación. Fue sencillo para nuestro caso, fue sencillo quizás para algunos aspectos cotidianos, pero muchas veces algunas coordinaciones son dificultosas porque los individuos tienen incentivo a no coordinarse o los incentivos los llevan a dos equilibrios o a dos maneras de coordinarse distintas. Entonces, al final, ¿cuál elegimos? ¿La manera uno o la manera 2 de coordinar? ¿Cuál de los dos equilibrios que son convenientes para ambos, son buenos para ambos, elegimos? Y ahí es donde vienen los problemas de coordinación, desde el punto de vista teórico. Coordinar aspectos fáciles no tiene mucho sentido, pero a veces tenemos problemas en donde no es tan sencillo la coordinación. Ahora, por ejemplo, en la vida cotidiana tenemos problemas de coordinación, o más que problemas de coordinación, las sociedades han logrado resolver algunas problemáticas que necesitan coordinación desde el punto de vista básico. ¿Por qué nosotros manejamos por el lado derecho de la ruta? Si ustedes se dan cuenta, en un camino pedregoso, ¿sí?, en donde no hay línea divisoria, ¿por qué siempre el conductor se va a su lado derecho para dejar pasar al otro? ¿Y por qué no al caso contrario? Porque la norma social de coordinación hizo que el conductor manejara al lado derecho, ¿sí? Manejara o, digamos, se moviera hacia su lado derecho para coordinar, que ese es su sentido. Y el caso contrario, obviamente, es lo mismo. Todos los conductores, de inmediato, la norma social te hace de inmediato irte a tu derecha para dejar pasar el otro vehículo. En otros países, esa norma cambia. En otros países como Inglaterra, Japón, la norma es distinta. El conductor tiene que manejar por el lado izquierdo. Entonces, un individuo que tiene su norma social puesta o sujeta en su mente, llega a esa economía, a esos países, y lo más probable es que le va a ser dificultoso poder mover su norma social hacia conducir por el lado izquierdo. Entonces, las coordinaciones y las normas sociales han permitido coordinar cosas muy sencillas en términos sociales, y ya uno ya sabe cómo tiene que coordinarse sobre esos aspectos. Pero hay problemas de coordinación que no son tan sencillos y que requieren obviamente poner atención o buscar me, formas de mejorar la coordinación, obviamente para mejorar el bienestar desde el punto de vista social o desde el punto de vista de una organización o de una comunidad o de un conjunto de personas o también una pareja, ¿por qué no decirlo? Los problemas de coordinación estudiados en la literatura comúnmente tienen que ver con temas de pareja, ¿sí? Son los más utilizados y los más trabajados desde el punto de vista de coordinación. Ahora, ¿por qué ocurren estos fallos de coordinación? Bueno, principalmente tienen que ver con los incentivos. Hay incentivo de parte de la gente, uno, a no coordinarse, que adrede no coordinarse, no ponerse de acuerdo, o dos, los incentivos los llevan a dos equilibrios que al final no sabemos cuál de los dos elegir, porque simultáneamente no podemos estar en dos partes a la vez, o en dos estados de la naturaleza a la vez. Solamente podemos elegir un estado de la naturaleza. Ambos estados son convenientes para ambas personas, para ambas partes, pero al final, ¿cuál de los dos va a ser el equilibrio usado o el equilibrio que se va a realizar?
Depende de la coordinación de ambas partes sobre el equilibrio, ¿sí?, que se va a utilizar. Bueno, en teoría de juego, ustedes fueron parte de mis alumnos de teoría de juego Microeconomía 2, hizo un ejemplo básico de coordinación, si ustedes no se dieron cuenta, que era el ejemplo de Constanza y Diego, que tenían que coordinarse con respecto al uso del televisor. Para los dos, usar el televisor viendo Pucca o viendo o jugando Mario Kart, ambos dos eran convenientes para los dos individuos. Ambos dos eran equilibrio de Nach. La pregunta que uno tenía que hacerse era, ¿cuál de los dos elegimos? ¿Le hago caso a Constanza que quiere ver Pucca o le hago caso a Diego que quiere ver Mario Kart? En otras palabras, la coordinación o el equilibrio social es que se pongan de acuerdo, que se coordinen. Pero los dos tienen incentivo a no coordinarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a querer buscar su maximización de beneficio y los dos tenían equilibrios distintos considerando la maximización del beneficio. Entonces, ahí va el problema de la coordinación. La coordinación tiene que ver con un problema de incentivo. Si los incentivos son fáciles, es decir, lo mejor es hacer una cosa, lo mejor para la sociedad es hacer una cosa, entonces obviamente lo que se va a lograr y la coordinación que se va a lograr va a ser en realizar esa acción que es equilibrio superior a todos los equilibrios de Nach, que tiene que ver con criterios de dominancia. Van a haber equilibrio en donde lo mejor para la sociedad va a ser solamente un punto, pero van a haber equilibrio en donde dos cosas pueden ser lo mejor para las sociedades y la importancia cómo coordinamos, cuál de los dos utilizamos o cuál de los dos vamos a elegir desde el punto de vista de la coordinación. Para ejemplificar esto, quiero tomar este ejemplo. Este ejemplo es un problema de coordinación entre dos individuos, una pareja, Ana y Blas. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes logran percatarse, aquí hay dos equilibrios de Nach. Tiene que ver con un juego de queremos juntarnos a tomar un café. El tema es que elegimos vamos a ir al mall. Vamos a ir al mall y hay dos cafeterías, la del primer piso y la del segundo piso. Imaginemos que no hay celular, porque obviamente el celular facilita la coordinación, porque permite comunicación, y ahí vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en la coordinación, ¿sí? Como han visto los estudios sobre la comunicación. No vamos a entrar en ese punto, imaginemos que no hay celular, imaginemos que simplemente la información que tenemos, oye, el día antes, o mejor, más que el día antes, dijimos en la mañana al salir, nos juntamos a tomar un café a la tarde, sí, vamos al mall, sí, y nos fuimos, y después durante el camino nos dimos cuenta en cuál de las dos cafeterías del mall vamos a juntarnos. Hay una en el primer piso y la otra en el segundo piso. La idea es juntarse, y por eso están los pagos aquí. Si yo me junto y los dos llegan al primer piso, genial. Logramos juntarnos. Si los dos llegamos al segundo piso, genial, nos juntamos. Pero si uno llega al primero y el otro llega al segundo, nadie gana porque la idea era juntarse. ¿Sí? Aquí hay dos equilibrios de Nach. Si ustedes se dan cuenta. El equilibrio es juntarse los dos en el primer piso o juntarse los dos en el segundo piso. La pregunta, ¿cuál de los dos elegimos? Ana va a estar preguntándose, en el primero o en el segundo, Blas va a estar lo mismo, primero o segundo. La probabilidad de achuntarle es del 50% y los equilibrios de estrategia mixta en este juego es del 50%. ¿Sí? Es como básicamente vamos a tener que tirar la moneda hacia arriba. Pero la idea es mejorar la coordinación. Aquí no tenemos claro, no podemos saber si se coordinan o no se coordinan. ¿Por qué? Porque no hay una dominancia en cuanto a la preferencia. ¿Qué prefiere uno más que el otro? Imagínate ahora, agregamos ciertos matices. Otro matiz puede ser de que en la información anterior, por ejemplo, ya han ido a la cafetería del primer piso. Imaginemos que han ido ya y es recurrente de información previa de que
van comúnmente a la cafetería del primer piso. Lo más probable que van a tomar esa información y van a ir los dos a la cafetería del primer piso. Otro matiz, han ido a las dos cafeterías previamente y se dieron cuenta que el mejor café lo sirven en la cafetería del segundo piso. Eso va a generar que la ganancia cambie. Quizá aquí sea 2 y 2 del segundo piso. Este juego va a cambiar, va a haber una, si bien los equilibrios de Nach van a seguir siendo los mismos, primer piso y segundo piso, pero va a haber una dominancia en cuanto a ganancia y esa dominancia va a llevar a que uno de inmediato pueda decir, no, vamos a ir al segundo piso porque el segundo piso es el mejor café. Y eso se llama criterio de dominancia, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, los problemas de coordinación nacen por, obviamente, porque no hay claridad con respecto a incentivos, no hay claridad con respecto a información y no hay claridad con respecto a comunicación, que son posibles alternativas que permitirían mejorar la coordinación entre los individuos. Si hubiese comunicación, si hubiese información previa, si hubiese criterio de dominancia, es decir, una ganancia alta con respecto a un equilibrio particular, este problema se solucionaría de manera sencilla. Obviamente, el ejemplo clásico de coordinación, el que decía yo de la conducción de derecha por izquierda, porque conducimos por la derecha aquí en Chile, porque tenemos información previa de que siempre hemos conducido por la derecha. Entonces sería extraño no conducir por la derecha. Cuando vayamos a Inglaterra vamos a tener información de que la convención social es conducir por la izquierda y obviamente vamos a tener que acomodarnos a esa convención social. ¿Sí? Entonces, este problema de coordinación se puede solucionar con convenciones sociales, se puede solucionar con información previa, con una serie de matices que permite trabajar estos problemas de coordinación. Otro juego, de nuevo, Blas y Ana. Es muy parecido al juego de Diego y Constanza. Tienen que coordinarse con respecto a lo que van a hacer el fin de semana. Ana quiere ir a bailar, Blas claramente quiere ir al cine, pero ambos quieren hacer algo juntos. Uno que vaya solo y el otro que vaya, estamos pensando dentro de la concepción de una pareja que son felices estando juntos, hay parejas que preferirían uno que se vaya a un lado y el otro que se vaya a otro lado y separarse el fin de semana después de un momento de estar toda la semana juntos, mejor nos separamos por el fin de semana, pero estamos pensando en un problema en donde ambos quieren estar juntos el fin de semana. Entonces, a Ana le es más provechoso en términos de utilidad bailar, mientras que para Blas le es más provechoso ir al cine. ¿Cuál de los dos van a elegir? Fíjate que es un juego totalmente asimétrico. Es un juego en donde obviamente para uno le es mejor una cosa y para el otro le es mejor la otra cosa. Entonces aquí, ¿quién cede? ¿Quién gana? Bueno, un criterio que se utiliza comúnmente para verificar los equilibrios de Nach en esto tiene que ver con lo que yo decía, el tema de la convención social. ¿Ya que a qué decimos nosotros convención social? A los acuerdos previos que hemos tenido nosotros como individuos. Imagínate, Ana y Blas la semana pasada fueron al cine. Lo más probable es que ahora van a ir a un baile. ¿Por qué? Porque la convención social te dice de que ya, si a los dos nos gusta participar en distintos tipos de cosas, la semana pasada hicimos lo que tú querías, esta semana me corresponde a mí. Me corresponde a mí de alguna manera elegir. Ojo, esa convención social es una convención social, digamos, conversada, una convención social acordada, porque hay veces convenciones sociales que no son ni acordadas, pero ocurren. Por ejemplo, las decisiones a veces las toman más ciertas personas que otras. Y aquí no voy a entrar en discusión sobre esa temática, ¿sí? Pero ustedes me van a entender a lo que me refiero.
hay ciertas convenciones sociales que para ciertos aspectos de la vida cotidiana, a veces las mujeres toman decisiones, toman las decisiones y los hombres no toman decisiones. Y para otro aspecto, los hombres toman las decisiones y las mujeres no toman las decisiones. Y eso está también estudiado en la literatura y sobre todo ahora con este tema del feminismo y obviamente la igualdad de género. Y obviamente la pregunta es por qué se generan esas convenciones sociales. Bueno, esas convenciones sociales se generan porque las sociedades empujan desde el punto de vista algunos pensamientos sobre la toma de acciones. Entonces, convención social puede ayudarnos a resolver esta problemática. Segundo punto que puede ayudarnos a resolver esta problemática es la comunicación. ¿Y a qué le llamamos comunicación? Le llamamos a que un texto, ¿sí? Los estudios dicen que la comunicación soluciona el problema de la coordinación hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque imagínate, a Ana le manda un mensaje a Blas y le dice, vamos a ir a bailar. Y Blas se enoja. No, yo quiero ir al cine. Y Ana dice, no, quiero ir a bailar. Si bien hay comunicación, pero la comunicación es básicamente una comunicación unilateral, no es una comunicación bilateral, no es una comunicación de acuerdo, sino más bien de obligaciones. ¿Sí? Entonces, en estos problemas, cuando existe exceso de comunicación y la comunicación no es vinculante, no es de acuerdo, sino más bien de obligaciones, lo que ocurre en la literatura es que los equilibrios de descoordinación o no coordinación se generan. Es decir, Blas se va a ir al cine y Ana se va a ir a bailar y peleado. ¿Sí? Entonces depende la coordinación, depende la comunicación. Va a ocurrir la coordinación. Ahora, hay estudios que muestran que qué pasa si la comunicación es unilateral. ¿Qué significa unilateral? Significa que yo le doy una señal, un individuo le da la señal a otro. Lo más probable es que va a haber acuerdo o va a haber cooperación, perdón, o coordinación, perdón, va a haber coordinación en la problemática. ¿Por qué? Porque el individuo va a tomar esa información y va a decir, bueno, si por ejemplo le llegó un pinchazo a Ana, que no dice nada, solamente le pinchó Blas, sobre Ana de inmediato va a decir, bueno, vamos a ir al cine, parece. ¿Por qué? Porque Blas entregó una señal. Y esa señal es cumplir con un acuerdo que al Blas le sea maximización de beneficio. Y en este caso ir al cine. Otro punto con respecto a lo mismo, muy parecido, tiene que ver con los juegos consecutivos. No sé si ustedes se acuerdan en economía cuando veíamos en Micro 2 los juegos consecutivos, que era uno juega primero y el otro responde. Cuando tenemos problemas de juegos consecutivos con respecto a la coordinación, el que juega primero es el que gana. Si aquí el que elige primero es el que se realiza la coordinación del que elige primero y Blas elige primero, claramente van a ir al cine, porque Blas va a ser el que elige primero. En caso contrario, si Ana elige primero, van a ir a bailar. Entonces el que elige primero aquí, yo dije primero, yo gané. Y eso ocurre en la vida cotidiana, para la coordinación. A veces en algunas decisiones decimos, bueno, yo lo dije primero, yo di la idea primero y como di la idea, básicamente vamos a hacer lo que yo dije de idea y lastimosamente para el que jugó último va a tener van a coordinarse al juego del que elige primero. Eh, entonces aquí Cooper en 94 también considera saber quién juega primero aumenta la probabilidad de coordinación. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se van a coordinar de acuerdo a las preferencias del que juega primero. Si hacemos un juego a ciega, en donde los dos tenemos que elegir, y adrede le decimos a Ana, tienen que coordinarse con respecto a ir a bailar o ir al cine, pero Ana, el que va a elegir primero va a ser Blas, Ana va a decir, ya, vamos a ir al cine porque Blas quiere ir al cine. Y como juega primero, él tiene la ventaja. ¿Sí? Entonces el juego del que juega primero ayuda a la coordinación.
La comunicación ayuda a la coordinación, pero hasta cierto punto, porque puede generar un problema de descomunicación más que comunicación, que tiene que ver con discusión, más que comunicar sus preferencias a la otra parte y tomar un acuerdo de coordinación. Entonces, al final del día, las discusiones o el exceso de comunicación repercute de manera negativa que la gente se coordine en estos juegos de manera general, y obviamente el uso de convenciones sociales o información previa también, que se le llama en literatura, ayuda obviamente a la coordinación de ciertos juegos de manera general. Esos son ciertos matices que pueden contribuir a que la gente se coordine o no se coordine en ciertos juegos o en ciertos problemas de manera particular. Pregunta hasta acá. ¿Nadie? Continuemos. Otros criterios que pueden ayudarnos a la coordinación es el que se llama en la literatura el criterio de dominancia, y esto ya lo venía diciendo anteriormente. Van a haber juegos en donde, socialmente hablando, es un equilibrio superior a todos los equilibrios de Natch. Y eso es muy sencillo. Acá tenemos dos juegos de manera general. Primer juego tiene que ver con criterios de dominancia en ganancia. ¿A qué le llamamos juego de dominancia en ganancia? Las ganancias de un equilibrio de Nash es dominante a cualquier otra ganancia de los otros equilibrios de Nash. Por ejemplo, acá tenemos dos equilibrios de Nash: quedarnos en la casa los dos juntitos o ir al cine los dos juntitos. Separadamente no funciona esta cosa. Los dos juntitos en la casa o los dos juntitos en el cine, pero los dos juntitos tenemos que estar. Esos son los dos equilibrios de Nash: casa a casa, cine a cine. Pero hay una ganancia, una dominancia en ganancia en el equilibrio ir al cine. ¿Sí? Entonces, dada la dominancia en ganancia del equilibrio ir al cine, lo más probable es que se coordinen ir al cine, porque el beneficio para ambos es mejor de ir al cine que de quedarse en casa. Entonces, cuando tenemos dominancia en ganancia, es fácil estudiar o verificar el problema de coordinación. La dominancia en ganancia nos lleva a que sea mayor la probabilidad de coordinarse en ir al cine. Sí, en este caso particular. También tenemos el caso de la dominancia en riesgo. ¿Qué significa la dominancia en riesgo? La dominancia en riesgo tiene que ver con que van a haber situaciones en donde la descoordinación te puede repercutir en una pérdida más abrupta en términos de si nos descoordinamos. Por ejemplo, aquí tenemos dos situaciones. Ana y Blas tienen que juntarse en un lugar en particular. Tienen dos opciones: nos juntamos en la esquina de la cafetería o nos juntamos dentro de la cafetería, en un lugar, en una esquina afuera de la calle, o nos juntamos dentro de una cafetería. Claramente es peor quedarse afuera esperando que quedarse adentro esperando. ¿Sí? Entonces eso es lo que tipifica los juegos. En la esquina vamos a tener una ganancia 1-1. En el café 2-2 tenemos dominancia en ganancia, ¿sí? Pero podríamos haber considerado 1-1 también, o 2-2, y 2-2. Da lo mismo. Lo importante acá, si ustedes se dan cuenta, de que si Blas está en el café y Ana está en la esquina, Ana tiene una ganancia de 0, porque esperar en la calle no es muy lindo que digamos. Y Blas esperar en el café tampoco es tan malo. Si nos descoordinamos, Blas va a estar cómodamente en una cafetería con aire acondicionado esperando a Ana, mientras que Ana va a estar en la calle pasando frío. Punto número 1. En caso contrario, ¿qué pasa si Ana está en el café y Blas está en la calle? Lo pasa lo mismo. Blas está pasando frío en la calle y Ana va a estar en el café tranquilamente. Si bien se descoordinaron, pero sinceramente el lugar de la descoordinación es mejor para Ana que para Blas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, si el lugar de la descoordinación es mejor el café, mejor me voy al café.
lo espero ahí porque si no la achunto al lugar, por último estoy en el lugar más cómodo. Y si ambos piensan de la misma manera, si Ana piensa que, bueno, si no me logro, si Blas no llega donde estoy yo, si en la esquina o en el café, por último es mejor estar en el café. Y si Blas piensa lo mismo, al final los dos se van a encontrar en el café. Entonces el equilibrio acá por dominancia en riesgo tiene que ver con el café. No importando el pago de esquina, aquí esquina pudo haber sido 2 y 2. Ambos van a seguir siendo equilibrios de Nach. ¿Sí? Pero porque simplemente el mejor lugar para juntarse es el café, porque si de alguna manera hay una descoordinación, hay un problema de tiempos de espera, hay un problema en donde uno llega y el otro no llega, la mejor lugar donde estar mejor esperando es un café. Entonces esa dominancia tiene que ver con riesgo y no con dominancia en ganancia, sino que más bien donde es más cómodo que ocurra la descoordinación, fíjense. Si ocurre la descoordinación, mejor me pilla a mí en el café y no me pilla en la calle. Ese es el tema. Entonces, en el caso que no haya coordinación y la espera se prolongue, es más cómodo esperar en un café que en la calle de manera particular. Y eso va a generar, obviamente, un equilibrio de Nach único que tiene que ver con dominancia en riesgo en este caso, no dominancia en ganancia, sino que más bien con dominancia de que no haya coordinación, donde es más cómodo estar esperando en esa descoordinación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos bastantes criterios para solucionar de manera única los problemas de descoordinación, de manera única. Y cuando hablo de manera única, quiero dejarlo claro, que tiene que ver con estos aspectos, que tienen que ver con aspectos de que hay dos equilibrios de Nach. Entonces la pregunta, ¿cuál de los dos? No podemos elegir los dos equilibrios de Nach. No podemos estar en los dos estados de la naturaleza. Tenemos que estar en uno. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos va a elegirse? Bueno, si hay comunicación, vamos a poder conocer un poco cuál es el equilibrio. Si hay normas sociales, vamos a poder conocer los equilibrios. Si hay dominancia en ganancia, es claro el equilibrio que se va a ocurrir. Si hay criterios de dominancia en riesgo, también es claro. Si uno elige primero y el otro elige después, perdón, ya tenemos claro quién va a elegir primero o quién va a generar dónde se va a provocar el equilibrio de manera particular. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió, no? El criterio de dominancia en riesgo y dominancia en ganancia. Bueno, continuamos. Ahora un juego que en la literatura se ha utilizado mucho que tiene que ver con los cazadores y la caza de ciervos versus liebre. ¿Sí? Aquí claramente hay una dominancia en ganancia, pero a la vez hay una alta dominancia en riesgo, simultáneamente. Fíjense acá que si los dos fuesen lo mismo, tenemos dominancia en riesgo. La dominancia en riesgo nos direcciona. Acá la dominancia en ganancia nos direcciona. Y fíjate que acá la dominancia en ganancia va en la misma dirección que la dominancia en riesgo. Entonces, de alguna manera se pueden complementar. Si a la vez la dominancia en ganancia es quedarnos en la cafetería y además es mejor estar en la cafetería frente a la descoordinación, obviamente la cafetería va a ser mucho mejor alternativa como equilibrio de Nach, ¿cierto? Pero acá en este caso es contraproducente la dominancia en riesgo. O es de manera contraria la dominancia en riesgo con la dominancia en ganancia. Fíjate que acá cazar un ciervo tiene una ganancia de 3 sobre una ganancia de 2. Pero frente a cualquier descoordinación es mejor llevarse una liebre que no llevarse nada. Entonces, fíjate, la dominancia en riesgo te apunta hacia cazar liebres, mientras que la dominancia en ganancia te apunta a cazar ciervos. Y este juego se trata
de un dilema, que es el dilema del cazador. Hay dos cazadores en dos extremos. Entonces los dos quieren cazar un ciervo. El problema que un disparo va a generar de que todos los animales de ese lugar se aperciban y estén alerta frente a que hay un cazador dando vuelta. Entonces imagínate, están los dos, ¿sí? Y dicen, ya, los dos queremos cazar un ciervo. No aparece nunca el ciervo, pero de repente se aparece una liebre. Aquí está el dilema. Le disparo a la liebre porque digo, al menos me voy a llevar una liebre, me voy calladito para mi casa y me llevé una liebre, o sigo esperando cazar un ciervo. Si bien no entrega mayor ganancia cazar un ciervo, la liebre no es mala, digo, en vez de no llevarme nada. Este tipo de dilemas que tiene que ver con dominancia en ganancia versus dominancia en riesgo, que van siendo contraproducentes, se han estudiado para casos de ciclos de negocios macroeconómicos, que para modelos neo-keynesianos o también para los problemas de pánico bancario. ¿A qué nos referimos con pánico bancario? Pasa algo en el mundo, se están cayendo las acciones y la mayoría de la gente va a querer sacar su plata de las acciones. Sabemos que es lo peor, porque va a generar un ciclo aún más grande de pérdidas con respecto a los problemas bancarios. Pero no creo que todos hagan lo mismo, entonces digo, mejor asumo cierta pérdida pequeña y me llevo y resguardo mi dinero, lo saco, en vez de esperar que esto se recupere, donde el mejor equilibrio es mantener todo esto, se va a recuperar, se recupera, y obviamente no está la hecatombe grande que se puede generar por el pánico de sacar todos los dineros de la economía. Y eso pasa en las acciones comúnmente que realizamos nosotros detrás de un desastre. ¿Sí? Esto es impresionante. En la pandemia pasó y tiene que ver con un problema de coordinación. Sabemos que hay que mantener con cautela este tema de la pandemia y este tema de las cuarentenas, pero apenas se generaron este tema de la pandemia, la cuarentena, la gente se fue de inmediato a los supermercados como si fuese acabado el mundo, comenzó a comprar todo lo que pilló, todo lo que pilló, y al final del día hizo unas colas enormes, la acumulación de gente generó más contagiados y al final fue peor el tema. En vez de mantener la calma, hacer, ir a comprar lo cotidiano, mantener lo cotidiano dentro, comenzamos a acumular compra, digamos, en nuestro stand, en nuestra casa, pensando que era casi a cabo mundo, sabiendo que lo peor, pensar de esa manera. Entonces la gente reacciona con respecto al riesgo. Cuando aumenta mucho el riesgo, la dominancia riesgo es más grande o genera equilibrios de descoordinación que son perjudiciales desde el punto, más que perjudiciales, podríamos decir que son equilibrios con menor ganancia que el criterio en ganancia. Acá va a ocurrir de que los dos vayan a cazar la liebre, y eso lo que ocurre desde el punto de vista de la teoría. A medida que disminuye el riesgo o a medida que disminuyen los incentivos de riesgo, se alcanza el nivel eficiente que es siervo-siervo, pero por tanto existe un umbral de alto riesgo, la dominancia riesgo es más grande que la dominancia en ganancia. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos situaciones bajo riesgo, lo más probable es que la gente, si es alto el riesgo, va a preferir el criterio de riesgo por sobre el criterio de ganancia, sabiendo que es mejor mantener un criterio de ganancia por sobre el criterio de riesgo. Eso gana más desde el punto de vista social, pero a pesar de eso, la gente, el riesgo le genera un equilibrio que no es el mejor deseado desde el punto de vista social. ¿Sí? Eh, hasta acá, preguntas. Profesor, Dígame. eh,
como que se me hizo difícil entender la diferencia entre este y el anterior, el último, Perfecto. el de la página anterior. Ya. Acá. Fíjate que acá la ganancia de café es 2 y de esquina es 1. Son dos equilibrios de Nach. Fíjate que el riesgo va en la dirección de la ganancia social mayor, o mejor dicho, va en la misma dirección, la ganancia en riesgo va en la misma dirección de la ganancia perdón, en dominancia en ganancia, ¿sí? La ganancia en riesgo te dice que es mejor esperar en el café. Y además, perdón, la dominancia en riesgo te dice que es mejor esperar en el café. Y la dominancia en ganancia te dice que es mejor también el café. Entonces están en la misma dirección. Eso hace que sea sencillo pensar de que lo mejor es esperar en el café. ¿Sí? Pero, hasta ahí, ¿entendiste eso, Carla? Al menos Sí, están en la misma dirección. Pero acá no están en la misma dirección. Están en dirección contraria. La dominancia en riesgo te dice que es mejor cazar una liebre que no cazar nada. Pero la dominancia en ganancia te dice que es mejor un ciervo que una liebre. Entonces aquí van en direcciones opuestas. La dominancia en riesgo te está diciendo es mejor un equilibrio. La dominancia en ganancia te está diciendo es mejor otro equilibrio. La pregunta, socialmente hablando, ¿cuál de los dos equilibrios es mejor? Pregunta para todos ustedes. Socialmente hablando, ¿a cuál de los dos equilibrios nos convendría socialmente hablando? Imagínate el ejemplo de la pandemia. ¿Cuál es el equilibrio social? Que la gente mantuviera la calma, que hiciera sus compras normales, no haber acabado mundo, no hagan atochamiento en el supermercado. Es el equilibrio, digamos, de coordinación siervo-siervo. ¿Y cuál es el otro equilibrio? El otro equilibrio que la gente comienza a irse todo al supermercado, atochamiento, espera, como si hubiese acabado mundo, y tenemos liebre y liebre. ¿Cuál de los dos equilibrios es mejor? ¿A quién? Socialmente hablando, el equilibrio mejor es siervo-siervo, porque tenemos una ganancia de 3 que es mayor de liebre-liebre. Aquí hay alguien, me están escuchando, no, no escucho a nadie que diga nada. Y no sé si se entiende que es mejor el equilibrio siervo-siervo al equilibrio liebre-liebre. profe, pero al haber, o sea, al haber un poco de riesgo de que si no me voy a llevar nada y prefiero llevarme la liebre, A eso ahí, va, a eso va. Pum. Va en que socialmente hablando es mejor tener el equilibrio siervo-siervo, porque obtiene mayor ganancia, pero la dominancia en riesgo no apunta hacia el otro sentido. Y eso es lo contraproducente, porque la dominancia en ganancia nos diría el equilibrio tendría que ser siervo-siervo, pero la dominancia en riesgo nos dice que el equilibrio debiera ser liebre-liebre. La pregunta, ¿cuál va a ganar? ¿La dominancia en riesgo o la dominancia en ganancia? Bueno, los estudios dicen que depende de ciertos umbrales. Bajo ciertos umbrales, la dominancia en riesgo va a ser más grande que la dominancia en ganancia. Es decir, si se corre mucho riesgo, la gente va a elegir la dominancia en riesgo. Si ocurre un riesgo, pero ese riesgo no es tan grande en comparación con la dominancia en ganancia, la gente va a preferir dominancia en ganancia. Y eso es lo que dice acá. A medida que disminuye el riesgo, lo que yo estoy diciendo, se alcanza el nivel eficiente que es siervo-siervo. Por lo tanto, existe un umbral donde la dominancia en ganancia actúa más fuerte que la dominancia en riesgo. ¿Sí? Y ese umbral es lo que estudian o lo que se está estudiando actualmente
cuál es el umbral donde la dominancia en riesgo es más predominante que la dominancia en ganancia. Pero depende del umbral, la dominancia en riesgo o se va a preferir la dominancia en ganancia. ¿Pregunta? ¿Nadie? ¿Carla, quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Vale. Ya y con esto terminamos porque ya estamos pasado ya un poco la hora, que tiene que ver con los juegos de anticoordinación. ¿Qué significa los juegos de anticoordinación? Van a existir juegos que es mejor que no se coordinen. ¿Qué significa que no se coordinen? Que no hagan lo mismo. Fíjate que todos los juegos anteriores tenían que ver con hacer lo mismo. Primer piso o segundo piso, bailar o ir al cine, casa o cine, esquina o café, ciervo o liebre. Los dos hagan lo mismo. Eso es lo que va a generar el juego, ¿sí? Pero hay veces que hay juegos que hacer lo mismo genera pérdidas. Por ejemplo, este juego de anticoordinación. Es decir, el equilibrio social es que no se coordinen. Es el equilibrio social. Hasta el momento hemos visto puros juegos de coordinación, que el equilibrio es que los dos se coordinen. En este juego es que los dos no hagan lo mismo, que no se coordinen. ¿Por qué? Porque si se coordinan va a ser un aspecto que repercuta negativamente en la problemática. Y obviamente hay que buscar incentivos para que la gente no se coordine de manera general. Por ejemplo, imagínate, tenemos dos tipos de jugadores, un jugador agresivo y un jugador pasivo. Entonces, en este juego se intenta considerar dos comportamientos que tienen los jugadores, un jugador que tiene un comportamiento agresivo y un jugador que tiene un comportamiento pasivo. Si ambos son agresivos, se genera un costo por agresiones igual a 8, mientras que las ganancias por el recurso es 6 simplemente. Entonces tenemos los dos. Este es el típico problema, o el típico problema en donde eh, tenemos los problemas de propiedad común o bienes de propiedad común, en donde tenemos, por ejemplo, el esfuerzo. Si vamos a la pesca, por ejemplo, si los dos nos volvemos locos pescando, vamos a terminar perjudicando el recurso, sobreexplotándolo. Pero si los dos mantenemos una actitud pasiva, en donde el esfuerzo que realizamos es un esfuerzo que va en pos de la sostenibilidad del recurso, vamos a tener un equilibrio de Nach correcto desde el punto de vista social, manteniendo una ganancia positiva y no solamente la ganancia positiva, sino que el recurso se va a mantener, ¿sí? Pero sería mucho mejor de que uno fuera el agresivo y el otro fuera el pasivo, es decir, uno ejecutara altos niveles de esfuerzo y el otro ejecutara bajos niveles de esfuerzo, porque los altos niveles de esfuerzo se compensan con los bajos niveles de esfuerzo. Esto mismo pasa acá, en un problema, por ejemplo, cotidiano. Si los dos gritamos, si los dos peleamos, si los dos discutimos, si los dos somos agresivos, si los dos vamos a la confrontación, lo más probable es que vamos a terminar agarrándonos a combo. ¿Sí? Pero ojalá los dos fuésemos pasivos. De tal manera que, oh, sí, todo armonioso, bueno, ¿no? Ya, y podemos comunicarnos libremente, genial. Y la coordinación de que los dos seamos pasivos sería genial. Pero también puede ser un buen equilibrio de que uno sea pasivo y el otro sea agresivo. Por ejemplo, el caso, imagínate, te ponía a competir con alguien en la carretera y si los dos son agresivos van a terminar en choque. De repente un tipo te hace una mala maniobra y tú le actúas de manera agresiva, lo más probable es que va a haber alto riesgo de que haya un choque porque se van a volver como locos peleando en la carretera sobre una lecera. ¿Sí? Entonces, si el otro es agresivo, déjalo, mejor sé pasivo, porque socialmente hablando es mejor ese equilibrio. Obviamente lo ideal es que todos fuéramos pasivos, todos fuéramos conductores a la defensiva. Y el conductor a la defensiva obviamente actúa socialmente hablando es mucho mejor para todos ser conductor a la defensiva. Pero si hay un conductor que no va a la defensiva, sino que
obviamente actúa de manera imprudente, mejor no seguirle ese juego y obviamente ser pasivo porque socialmente hablando va a ser mejor, porque llegamos a ser agresivos con el otro agresivo, lo más probable es que va a pasar un choque, digamos, y va a quedar la patada con nuestra familia y nosotros mismos vamos a correr riesgo. Entonces los equilibrios de Nash asimétricos de estrategias puras es agresivo-pasivo y pasivo-agresivo, y un equilibrio de estrategias mixtas sería un porcentaje de pasividad y un porcentaje de agresividad. ¿Sí? Entonces al final del día estos juegos tienen que verse con que es mejor no tener estos equilibrios extremos, pasivo, agresivo, agresivos, pasivos, sino más bien tener equilibrios que si bien no nos dan la mejor utilidad, buscar incentivos para que todos sean conductores de manera defensiva y no hayan conductores de manera ofensiva o de manera que puede ser, no sé, podríamos llamarle conductores que sean riesgosos para la sociedad.